Ladrón apunta un arma a Javier Milei, pero lo que él hace enseguida, paraliza a toda Argentina. Cuando el presidente de Argentina Javier Milei salía de una reunión económica crucial en el microcentro porteño, esperaba solo llegar a la Casa Rosada para revisar los últimos informes sobre la inflación. Pero en cambio se encontró con Roberto Fernández, un motociclista de 25 años que lo encañonó en pleno tráfico de la avenida 9 de Julio. Lo que comenzó como un intento de robo común terminó revelando una red de corrupción policial que se extendía hasta los niveles más altos del poder. Porque a veces los momentos más peligrosos revelan las verdades más profundas sobre el estado real de una nación. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. La noche se extendía sobre Buenos Aires como un manto vibrante de luces y sombras. El tráfico caótico e implacable transformaba las calles en un mar de faros rojos que parpadeaban de forma intermitente, reflejando la impaciencia de los conductores atrapados en la congestión. Javier Milei, sentado en el asiento trasero de un auto blindado, observaba el ir y venir de las motocicletas que se deslizaban entre los vehículos con destreza casi perfecta. Su jornada había sido agotadora, llena de reuniones, discursos y decisiones que impactaban el destino del país. Pero ahora, en la aparente quietud del vehículo, se permitió un breve respiro. Con el teléfono en la mano, leía las últimas noticias económicas y respondía mensajes de sus asesores cuando un movimiento repentino captó su atención. Una motocicleta se detuvo justo al lado de su auto. El hombre que la conducía vestía una campera de cuero negra y un casco oscuro que ocultaba su rostro. El reflejo del alumbrado público reveló el contorno metálico de un arma. El presidente sintió como el tiempo se ralentizaba, cada latido de su corazón resonando con una claridad inquietante. «Dame el celular y el reloj, rápido», exigió el asaltante con una voz dura, casi mecánica. El chofer apenas reaccionó, sus manos aferradas al volante con fuerza, como si aquello fuera suficiente para evitar el peligro. Milei, en cambio, no se permitió el pánico. Había enfrentado situaciones tensas en su vida política, pero nunca de esta manera, nunca tan directamente. Su instinto le decía que cualquier movimiento impulsivo podía empeorar la situación. Sin embargo, otra parte de él se negaba a ceder sin más. No era solo su vida en juego, era la representación de algo mucho más grande. En lugar de obedecer de inmediato, respiró hondo y fijó la mirada en el asaltante. Sus ojos, ocultos detrás del visor del casco, lo observaban con impaciencia. «¿Sabes con quién estás hablando?», preguntó con voz firme, sin titubeos. El hombre dudó por un instante. No lo reconoció de inmediato. Para él solo era un hombre en un auto caro, una víctima más en el interminable ciclo de violencia urbana. Pero algo en la manera en que lo enfrentaba sembró duda en su mente. El tráfico alrededor continuaba su inercia caótica. Nadie parecía notar la escena que se desarrollaba a escasos metros. La vida en la ciudad seguía su curso, indiferente a aquel instante de tensión, a la súbita intersección de dos mundos opuestos. El presidente de Argentina, en ese preciso momento, no era una figura de poder rodeada por un equipo de seguridad. Era solo una persona más enfrentando el mismo miedo que miles de porteños experimentaban cada día. Y aún así, se mantuvo firme. El asaltante titubeó por un segundo. No era la reacción que esperaba. Normalmente sus víctimas entraban en pánico, temblaban, obedecían sin dudar. Pero este hombre, en lugar de suplicar o resistirse, lo desarmaba con una pregunta. «Que me des el celular y el reloj», repitió, esta vez con más agresividad, apuntando directamente al rostro del presidente. Milei sostuvo su mirada. Su mente trabajaba rápidamente, analizando posibilidades. Podía cumplir la orden y acabar con todo en cuestión de segundos. Pero sabía que aquello no solucionaría nada. Su instinto le decía que la verdadera batalla no era con ese hombre en particular, sino con lo que él representaba, la espiral de violencia que había crecido en Buenos Aires. Por un momento recordó su juventud, las caminatas nocturnas por las calles porteñas cuando aún era economista, los años en los que la inseguridad apenas era un murmullo lejano. Todo había cambiado. Gobernar un país le había mostrado una verdad cruda, la desigualdad y el abandono empujaban a la gente hacia el crimen, convirtiéndolos en piezas de un sistema que los devoraba sin piedad. Volvió al presente. El cañón del arma seguía apuntándolo.
Tarde o temprano te van a atrapar, lo sabes, dijo sereno, casi didáctico. La ciudad está llena de cámaras. ¿O crees que nadie está viendo esto? La inseguridad en los ojos del joven fue evidente. Era joven, no debía tener más de 25 años. Tal vez no era la primera vez que cometía un robo, pero Milei intuía que tampoco era un criminal experimentado. El tráfico avanzó unos centímetros. La oportunidad estaba ahí, pero en lugar de aprovecharla para huir, el presidente siguió observando al asaltante, esperando su reacción. Había sembrado la duda. Ahora solo debía esperar a que creciera. El joven tragó saliva. No esperaba que su víctima fuera tan difícil de intimidar. Algo en su tono de voz, en su postura, le decía que no estaba ante una persona cualquiera. Y mira, no tengo tiempo para esto, gruñó. Dame lo que te pedí o disparo. Milei respiró profundo. Sabía que no debía desafiarlo demasiado, pero también comprendía que en este punto él estaba tan atrapado en la situación como el propio asaltante. Llévate mi teléfono, dijo al fin. Pero te aviso que tiene rastreo en tiempo real. Se inclinó hacia el asiento del copiloto y tomó un dispositivo. Lo sostuvo unos segundos antes de entregarlo. El asaltante dudó, mirando el celular con desconfianza. ¿Me tomás por estúpido? No te tomo por alguien que tiene miedo, respondió el presidente sin titubeos. Y con razón, porque si me robás, mañana vas a estar en todas las noticias. El motociclista giró la cabeza rápidamente, revisando su entorno. El tráfico avanzaba a paso lento, pero nadie parecía notar la escena. Sin embargo, la idea de ser grabado y rastreado lo ponía nervioso. El ladrón extendió la mano para tomar el celular, pero Milei lo soltó con un movimiento brusco, dejándolo caer al pavimento. El asaltante, por instinto, se inclinó para recogerlo. Esa fracción de segundo fue suficiente. «Arrancá», gritó el presidente hacia el chofer. El motor rugió y el auto se impulsó hacia adelante. El motociclista intentó reaccionar, pero perdió el equilibrio momentáneamente. Para cuando recuperó el control, el vehículo ya se había sumergido en la marea de autos, alejándose velozmente. Con el corazón acelerado, Milei se recargó en el asiento. Había escapado, pero su mente estaba lejos de sentirse tranquila. Esto no había terminado. Era solo el comienzo. Al día siguiente, la noticia del intento de asalto comenzó a circular en redes sociales. Aunque no se había hecho pública la identidad de la víctima, el simple hecho de que un auto blindado hubiese sido atacado en pleno tráfico despertó una ola de indignación. El presidente observaba las noticias en la pantalla de su oficina en la Casa Rosada mientras tomaba mate. Su equipo de seguridad estaba reunido con él, esperando instrucciones. Señor presidente, podemos evitar que esto trascienda, comentó uno de sus asesores. Nadie ha confirmado que usted estaba en ese auto. Él negó con la cabeza. No. Vamos a hablar de esto. No es solo sobre mí, es sobre todos los ciudadanos que viven con miedo cada día. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. Pero esto podría interpretarse como una falla de seguridad, advirtió otro. No es una falla, es la realidad. Buenos Aires no es segura ni para el presidente del país. La sala quedó en silencio. Milei tomó aire y continuó. Quiero un plan de acción inmediato. Cámaras en los puntos más conflictivos, refuerzo en la vigilancia de las principales avenidas y una estrategia real para prevenir el crimen, no solo responder a él. Uno de los jefes de seguridad lo miró con respeto. Vamos a trabajar en ello de inmediato. El presidente asintió, pero sabía que esto no era solo cuestión de medidas policiales. Había algo más que hacer. Esa misma tarde decidió visitar una de las villas con mayor índice de violencia en el conurbano bonaerense, sin escolta visible, sin discursos preparados. Solo él, escuchando a la gente. Porque la seguridad no se resolvía desde un despacho, se resolvía entendiendo la raíz del problema. Y él estaba dispuesto a enfrentarla. El sol de la tarde caía sobre las calles polvorientas de una de las villas más peligrosas del Gran Buenos Aires. Milei, vestido con ropa sencilla y sin la escolta visible de su equipo de seguridad, caminaba entre los habitantes del lugar.
Algunos lo reconocían de inmediato, sorprendidos de verlo allí sin la pomposidad habitual de un político en campaña. Otros, con miradas de desconfianza, preferían ignorarlo. Un grupo de madres lo recibió con recelo. Sus rostros endurecidos por la preocupación eran el reflejo de una vida atrapada en la violencia y la falta de oportunidades. ¿Qué hace usted acá, señor presidente?, preguntó una de ellas con los brazos cruzados. Milei sostuvo su mirada sin vacilar. Vine a escuchar. Sé que la seguridad acá es un problema grave y no lo voy a solucionar con promesas vacías. Quiero saber lo que ustedes viven cada día. El escepticismo no desapareció de inmediato, pero una de las mujeres más jóvenes se adelantó. No sé si usted realmente quiere ayudar, pero si de verdad quiere escuchar, le diré esto: acá no confiamos en la policía. No nos protegen, nos ignoran. A veces hasta trabajan con los que nos roban. El presidente frunció el ceño. Ya había escuchado esas acusaciones antes, pero escuchar a la gente expresarlas con tanta frustración le daba un peso diferente. Un joven, probablemente no mayor de 20 años, se acercó con una risa amarga. No hay trabajo, no hay futuro. Los pibes de acá empiezan a robar porque no tienen otra opción. Y si intentás salir, terminás muerto. ¿Qué va a hacer usted? ¿Darnos otro discurso sobre educación y oportunidades? Milei sintió la tensión en el aire. Sabía que debía elegir sus palabras con cuidado. No les voy a decir que todo va a cambiar de la noche a la mañana, porque sería una mentira. Pero sí les diré que este gobierno no los va a olvidar. La seguridad no se resuelve solo con más policías, sino con trabajo, educación y apoyo real a la comunidad. Algunos asintieron en silencio. Otros seguían escépticos. Pero lo importante era que la conversación había comenzado. El presidente regresó a su auto con el firme propósito de que aquella visita no fuera en vano. Si realmente quería hacer un cambio, tendría que enfrentarse no solo al crimen, sino a la desconfianza y la desesperanza de su propia gente. Esa misma noche, en su despacho, Milei revisaba informes sobre la criminalidad en la capital. Había algo que lo inquietaba: las cifras oficiales mostraban una ligera reducción en los delitos violentos, pero la percepción ciudadana decía lo contrario. ¿Dónde estaba la falla? Tomó su teléfono y marcó un número privado. Necesito que investigues algo para mí, dijo en cuanto le respondieron. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a un viejo amigo, alguien que había trabajado en inteligencia antes de retirarse. Decime, Javier. Quiero saber qué tan infiltradas están nuestras fuerzas de seguridad. Si los ciudadanos tienen razón al desconfiar de la policía, necesito pruebas. Hubo un silencio en la línea. No te va a gustar lo que encuentre. No importa. Hacelo. Esa misma madrugada recibió un informe confidencial. Lo que leyó lo dejó helado. Varios altos mandos de la Policía Federal Argentina tenían conexiones con bandas delictivas. No era solo negligencia o incompetencia, sino complicidad activa. Cerró los ojos por un momento. Respiró profundo. Si iba a enfrentar esto, tendría que hacerlo con inteligencia y estrategia. La verdadera batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones secretas, llamadas urgentes y estrategias diseñadas con absoluta discreción. Milei sabía que no podía actuar impulsivamente. Si acusaba abiertamente a los responsables sin pruebas contundentes, se arriesgaba a una crisis política y de seguridad aún mayor. Se reunió con un grupo selecto de personas en quien confiaba plenamente, expertos en inteligencia, seguridad y un reducido grupo de asesores. Sobre la mesa estaban las evidencias de corrupción dentro de la policía. Esto es más grande de lo que imaginábamos, dijo uno de los analistas. Hay jueces, empresarios y hasta miembros del Congreso implicados en estas redes. Milei pasó la mano por su frente, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. Si revelamos esto ahora, el sistema entero podría venirse abajo, advirtió otro de los presentes. Necesitamos una estrategia que no solo exponga a los culpables, sino que garantice que no puedan escapar. El presidente asintió. Esto no es solo sobre justicia. Es sobre proteger a la gente. No podemos darnos el lujo de fallar.
Esa noche, con la vista puesta en Buenos Aires desde la ventana de su oficina, entendió algo con absoluta claridad: no había vuelta atrás. Había cruzado el punto sin retorno, y el futuro del país dependía de lo que hiciera a continuación. El amanecer trajo consigo un aire denso, cargado de tensión. Milei sabía que su siguiente movimiento marcaría un antes y un después en su gobierno. Había pasado la noche revisando los archivos secretos, analizando nombres, estructuras y vínculos que tejían una red de corrupción tan intrincada que parecía imposible de desmantelar sin que hubiera represalias. En la mañana convocó una reunión de emergencia con su equipo de seguridad y algunos miembros electos del gabinete. Nadie más debía saber de esto. Vamos a proceder con operativos simultáneos, anunció, su tono firme pero mesurado. Necesito órdenes de arresto para los principales implicados, desde altos mandos de la policía hasta funcionarios judiciales. Y quiero esto sellado hasta el último segundo. No puede haber filtraciones. Uno de los comandantes de seguridad se removió en su asiento. Señor presidente, si atacamos de frente, va a haber represalias. No sabemos hasta dónde llegan estas conexiones. Milei lo miró con firmeza. No podemos darnos el lujo de esperar. Cada día que pasa es un día más en que la gente vive con miedo. El ambiente en la sala se volvió más denso. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero todos comprendían los riesgos. Horas después, los primeros arrestos comenzaron. La noticia explotó en los medios, titulares anunciaban una purga sin precedentes en las fuerzas de seguridad. Altos mandos policiales, jueces y empresarios caían en redadas simultáneas. La respuesta del crimen organizado no se hizo esperar. Esa misma noche, un convoy de gendarmería fue emboscado en el sur del Gran Buenos Aires. 4 oficiales murieron en el enfrentamiento. Milei recibió la noticia con una mezcla de rabia y determinación. Sabía que esto no sería fácil, pero la guerra ya había comenzado. La pregunta era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El país despertó con las calles en ebullición. Protestas y disturbios estallaban en distintos puntos de Buenos Aires. Algunos defendían las acciones del presidente, mientras que otros, manipulados por los intereses de los implicados, acusaban al gobierno de persecución política. Milei observaba los informes en la pantalla de su despacho. Cada nuevo arresto revelaba conexiones aún más profundas. No solo era la policía, fiscales, políticos e incluso empresarios de renombre habían sido parte de la red de protección al crimen organizado. Pero había algo más que lo inquietaba. Un documento en particular detallaba un informe de hace años, enterrado en archivos clasificados. Hablaba de una organización dentro del propio sistema de seguridad, una red que no solo protegía criminales, sino que los dirigía. Una estructura oculta que había operado en las sombras por más de 2 décadas. Esto no es solo corrupción, susurró para sí mismo. Esto es un gobierno paralelo. El teléfono en su escritorio vibró. Era un número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo, dijo una voz distorsionada al otro lado de la línea. Detente ahora o atente a las consecuencias. Milei cerró los ojos un segundo, dejando que la amenaza se asentara en su mente. Luego simplemente colgó. No pensaba detenerse. La tensión alcanzó su punto máximo. El presidente entendía que el próximo movimiento no era suyo, sino del enemigo. Reforzó su equipo de seguridad, pero sabía que eso no bastaría. La estructura que había comenzado a derrumbar no iba a caer sin lucha. Esa noche, en una reunión clandestina con su equipo más leal, hizo una revelación impactante. Sabemos que hay infiltrados en nuestras propias filas. No podemos confiar en nadie más que en los que están en esta sala. Las miradas se endurecieron. Era una declaración peligrosa, pero necesaria. Quiero una lista de todos los movimientos sospechosos en las últimas 24 horas. Cualquier indicio de filtración, cualquier rastro de que nos están siguiendo. Uno de los oficiales de inteligencia lo miró con seriedad. Señor presidente, no estamos seguros de cuán profundo llega esto. Entonces averiguémoslo antes de que ellos nos encuentren a nosotros. El tiempo se acababa. El enemigo estaba al acecho, y Milei sabía que la guerra aún no había alcanzado su clímax. La noche era espesa, cargada de una calma tensa que anunciaba tormenta.
El presidente se encontraba en su despacho, revisando por enésima vez los informes de inteligencia. Había identificado a las cabezas visibles del entramado de corrupción, pero sabía que aún faltaban piezas clave. De repente, su teléfono sonó. Era una llamada de uno de sus agentes encubiertos. Presidente, tenemos un problema, dijo la voz al otro lado de la línea con un tono entrecortado. Nos han descubierto. Milei sintió un escalofrío recorrer la espalda. ¿Dónde estás? No puedo hablar mucho, me siguen. Pero hay algo que necesitas saber. Esto va más allá de lo que pensábamos. No es solo una red de corrupción, es una estructura dentro del Estado. Funcionarios de alto nivel están protegiendo a estos grupos, no solo. Un sonido sordo interrumpió la llamada. Luego, solo silencio. Hola. ¿Me escuchás?, insistió el presidente con el teléfono aferrado a su oído. Nada. La línea se había cortado. Un nudo de rabia y angustia se formó en su pecho. Sabía lo que eso significaba, habían eliminado a su informante. Miró a su equipo más cercano. Tenemos que actuar ahora. Si esperamos más, ellos se van a adelantar. Ordenó una operación inmediata. Sabía que era un riesgo, pero ya no había vuelta atrás. Si no los desmantelaban esa noche, probablemente no tendrían otra oportunidad. La ciudad dormía, ajena a la batalla que se libraba en las sombras. La cuenta regresiva había comenzado. Las primeras luces del amanecer trajeron consigo el eco de una ciudad en transformación. La operación había sido un éxito, más de 30 detenciones en distintos puntos de la capital, entre ellas figuras clave del crimen organizado y sus aliados en las instituciones. Pero la victoria no fue limpia. El agente encubierto que había intentado alertarlo fue encontrado sin vida en las afueras de Buenos Aires, un mensaje claro de que la lucha no había terminado. Milei observó el horizonte desde la ventana de su oficina. Sabía que este era solo el inicio de una larga reconstrucción. Había ganado una batalla, pero la guerra contra la corrupción y la violencia continuaba. Esa tarde, en un discurso nacional, se dirigió a la ciudadanía. Argentina ha enfrentado un enemigo que se escondía entre nosotros. Hoy dimos el primer paso para recuperar nuestro país. Pero esto no termina acá. La seguridad, la justicia y la paz son derechos de todos, y como su presidente, me comprometo a seguir luchando por ellas. El aplauso fue estruendoso. La gente estaba con él. La historia lo recordaría como el líder que enfrentó al crimen desde adentro. Pero el presidente sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. El cambio real no se lograba en una sola noche, era un camino largo, y él estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.